Entonces, el día de hoy vamos a hablar del testamento, que es el concepto, primero que está regulado en el artículo 667 del Código Civil, que señala que es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos, se llama testamento. Los principales testamentos son los solemnes, los cuales a su vez pueden ser abiertos o cerrados. Abiertos si se hace por escritura pública y las disposiciones del testamento son públicas, de forma que cualquier persona puede pedir una copia y conocer su concepto. Ese es el testamento abierto. Y después, como opción B, tenemos lo que es el testamento cerrado, y si el testador guarda en secreto las disposiciones de su testamento y entrega al notario un sobre cerrado con su firma, dando cuenta de que en el mismo se encuentra su testamento. Bueno, esto es súper importante y súper bonito, ya porque la distinción de los testamentos, pues el primer testamento se hace como el testamento abierto, se hace como todos los testamentos, o sea, como toda la escritura pública, la redacta un abogado, donde va a establecer las disposiciones que va a producir los efectos, ¿cierto?, para después de la muerte del testador. Van con dos testigos, se lee a viva voz el testamento, con el notario, el asistente de notaría, y es firmado este testamento por las partes y por todas las personas. Posteriormente tenemos lo que es el testamento cerrado. Bueno, el testamento cerrado de cierta forma puede ser escritura pública o no, pero no se tramita como una escritura pública, sino que más bien va cerrado. Nadie conoce las disposiciones que tiene el testamento, perfectamente puede ser una carta, ¿ya? Pero lo que sí va a tener validez el cual le va a dar existencia a este testamento es en el sobre, ya que va a quedar una certificación del día, la hora en que se llevó a cabo este testamento en la notaría, como solemnidad, los testigos, eh, y va a quedar en custodia, ¿cierto?, del conservador de bienes raíces. Como les digo, el testamento abierto se tramita igual que cualquier otra escritura pública. El testamento cerrado no, pues queda en custodia del conservador de bienes raíces. En ambos se les envían oficio al registro civil, porque ustedes saben que posteriormente cuando se fallece esta persona, el causante, después se tiene que hacer una posesión efectiva, pues. Entonces, cuando se hace una posesión efectiva, ustedes saben que por el Ministerio de la Ley nosotros vamos a tener la calidad de herederos. Ahora, si este estado es intestado y hacemos la posesión efectiva porque no tenemos conocimiento de que hay un testamento, porque fue cerrado, imagínense ustedes, el servicio impuesto interno va a decir, oiga, aquí no se puede hacer una posesión efectiva intestada porque hay un testamento. Por tanto, hay que proceder a las disposiciones de leer el testamento, aunque se hace a través de un juzgado civil. Pero esa es la función del notario en cuanto al testamento, pues envía el oficio de que existe un testamento al registro civil, para que se tenga el conocimiento y posteriormente cuando se tramite esta posesión efectiva se haga de acuerdo a derecho. Si hay un testamento, se tiene que hacer una posesión efectiva testada. Si no hay testamento, intestada. Pero eso en definitiva son los efectos más allá que regir en cuanto a las disposiciones que deje el legislador, en cuanto a los bienes o la cuarta de mejora o de libre disposición que, o sea, que deje el causante, de cierta forma. Entonces uno es, el abierto se tramita como escritura pública y el cerrado se tramita como una carta o un documento que no se sabe las disposiciones, o bien como un testamento redactado igual por un abogado, si eso no tiene, porque como les digo, no se ve. Pero lo que sí tiene importancia es el sobre, porque ese sobre se da una copia en la parte de atrás. Y ahí donde dice el testamento cerrado, va la fecha, el día, la hora, el nombre testador y los testigos. Y obviamente el notario con los timbres, los sellos, y eso se le da una copia al, al testador y a los testigos. Entonces, no es que sea un testamento secreto de cierta forma, ¿me entienden? Porque se da esta copia, o sea, él perfectamente puede decir existe un testamento. O puede ser que el caballero se murió y no diga, no sé, pero como le digo, se ofician al registro civil, entonces para saber si hay un testamento se va a saber sí o sí que hay un testamento. No es secreto de Estado que exista un testamento, no. Ahora, lo que sí tiene que velar el notario es que ese testamento tenga la conservación y el secreto de las disposiciones testamentarias. Pues eso se hizo cerrado, o sea, no lo puede ir después y abrir y decir a las personas que, no sé, pues pongan ustedes los hijos, pues soy amigo del notario, voy y le digo, oye, eres del testamento nomás de mi papá, va a cachar qué onda ahí, qué disposiciones tiene, qué le dejó los bienes, no, eso no lo puede hacer, pues tiene que conservar el secreto.
y el secreto profesional. Bueno, ahora ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué pasa con el testamento si no cumple quizás con la libre disposición o con la mejora y todo, con la cuarta de mejora? Bueno, estos testamentos después se pueden anular por las partes interesadas ya posteriormente en un juicio civil. O sea, netamente lo que hace el notario es dar la veracidad de que ese testamento se hizo en esta notaría y que fueron las personas que lo dejaron de cierta forma, por el testador. Y los testigos que son las solemnidades que se piden. Después tenemos como punto 3 personas que no pueden hacer un testamento. Por regla general, todas las personas pueden hacer un testamento, ya que se sigue la regla general en cuanto a la capacidad para celebrar contratos. Es decir, las personas que no pueden realizar su propio testamento son. Entonces, por regla general, todos somos capaces. La excepción son las personas establecidas por la ley, que son los impúberes, mujeres menores de 12 años y varones menores de 14 años. La razón es por la falta de discernimiento. Las personas que al momento de crear su testamento no se encontraban en su sano juicio, por ejemplo, por encontrarse en estado de ebriedad. Ojo ahí, porque hay un error común que se sanciona, pero en el caso del testamento se deja pasar. Por ejemplo, es que los testigos lleguen ebrios, pero es un error común. O sea, ha ocurrido en muchas ocasiones que ya esto se dejó, no, vaya, está en un carrete, va, te lleva el amigo y soy testigo. Pero eso se ha dejado pasar, hay jurisprudencias que sí, pero no en cuanto a la disposición del testador en este caso. Ya, o sea, que el testigo no tenga capacidad para ser testigo porque no tiene el discernimiento en su momento, se comprobó, no se dieron cuenta que estaba ebrio y después él dice, en efecto de nulidad, porque puede ser que yo voy a ir a la notaría y no notó nomás, po. Pero para efecto de nulidad puede decir, no sé, para uno de los testadores, yo fui testigo, pero estuve ebrio, yo quiero anular ese testamento, ahí se ve como un error común, que no es un vicio del consentimiento propiamente tal, pero no es así en cuanto a la capacidad que tengo que tener yo para poder dejar un testamento. De eso es lo que estamos hablando. Ya, como punto C, los gementes declarados interdictos por sentencia judicial. El que de palabra por escrito no pudiese expresar su voluntad claramente, en este caso personas con discapacidades como la ceguera, la sordomudez, igualmente pueden realizar su testamento y expresarlo de forma clara en el lenguaje que ellos se comuniquen, como por ejemplo el lenguaje de señas o el sistema Braille. Bueno, en este caso, no sé, pues si va una persona que es ciega, ¿cierto? Claramente si se hace en el sistema, no sé, por Braille que lo hace comunicar de cierta forma, en la notaría debiese haber una persona que interprete si es un testamento abierto de lo que se está haciendo, de qué disposiciones están contempladas en el testamento, ¿entiendes? Respecto de quiénes pueden realizar un testamento, hay que indicar que la capacidad que se necesita se requiere al momento de realizar el testamento, es decir, que si al momento de realizar el testamento la persona era impúber, ese testamento es nulo y no valdrá una vez que la persona obtenga la mayoría de edad. Por el contrario, el testamento es válido si al momento de realizarlo era plenamente incapaz y posteriormente por alguna causa se convierte en incapaz, como por ejemplo si el declarado interdicto por demencia. Bueno, esto ya son efectos más que nada de o vicios de la voluntad, pero ya en cuanto, por ejemplo, a la nulidad, pues ya tendríamos que ver cuándo un acto es nulo o no es nulo y qué nulidad tendría. Por ejemplo, si tendríamos si sería en cuanto a la voluntad de la persona porque fue interdicta y es incapaz, obviamente tendríamos la nulidad absoluta, porque no tiene
discernimiento, no tiene voluntad de poder ejercer cierto acto o poder celebrar un contrato. Pero hay que distinguir igual, porque una persona puede ser declarada incapaz o interdicta o con discernimiento mental, pero es mientras dure la incapacidad. Ahí va a perdurar el vicio. Si la incapacidad es definitiva, va a ser nulo definitivo. Pero si es una incapacidad temporal, hay que esperar en que cese la incapacidad y sigue siendo válido. Entonces, en ese sentido, hay que cerciorarse bien si la incapacidad es definitiva o no. En cuanto a, como efecto, repetir la nulidad de un acto de contrato. Y hay distinto que una persona, no sé, pues sea una abuelita que tiene demencia senil y que ya no hay caso de que se vaya a recuperar por ninguna parte, ya esa es una cosa, pues, ¿me entiendes? Que sea una persona, no sé, porque tuvo un accidente nomás y quedó, no sé, pues, privado de conciencia por una cantidad de tiempo. Y el tribunal va a decir, esperemos que cese la incapacidad en cierto tiempo. Si no cesa la incapacidad, se puede declarar nulo, pues. Tramitación del testamento en la notaría. En el caso de otorgamiento de un testamento, la asistente administrativa siempre debe verificar la identificación de la persona que está otorgado el documento, que firmará el mismo a través de la cédula de identidad vigente y de la salud mental del otorgante, a través del certificado médico correspondiente en el caso de personas mayores de edad. Esta verificación debe hacerse antes de la lectura del documento que hace el notario, a fin de que sea más expedito. Redactar la certificación del día, el lugar y la hora del otorgamiento. La asistente administrativa no puede intervenir en el contenido del fondo del testamento, pero en caso de tener alguna duda o observación, debe comunicarla previamente al notario, por ejemplo, si de la lectura del mismo se dio cuenta que el testamento contiene una cláusula en favor del abogado redactor, lo que está prohibido. El hecho de haberse otorgado testamento debe ser informado al registro civil para su incorporación en el Registro Nacional de Testamentos. Bueno, obviamente hay prohibición en cuanto a los testamentos. No dejarlo al abogado que lo está redactando o al mismo notario, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tramitación que deben tener ustedes frente al testamento. Si estamos frente a un testamento abierto, solamente deben realizar lo mismo que una escritura pública. Piénsense que una compraventa. Fíjense en la comparecencia, en este caso no va a haber comparecencia de las partes, solamente va a haber la comparecencia del testador. Fijarse bien que esté bien establecido su nombre, su de identidad, su RUT, su domicilio. Y obviamente las cláusulas del testamento en cuanto a las disposiciones. Los asistentes notariales se van a fijar en el fondo del testamento. He estado averiguando que hay notarías que permiten muchas cosas y hay notarías que no permiten ciertas cosas. Hay notarías que sí revisan el fondo y no teniendo conservador, porque me pasó hace poco que una notaría de Nuevo en Copiapó me pidió el certificado de dominio vigente, me pidió el certificado de la copia de inscripción, me pidió que estuviera libre de hipoteca y gravámenes. Y ellos no era para redactar y la escritura era para verificar si los datos que estaban establecidos en la escritura eran reales o no. Pero como les señalé recién, hay notarías que no se preocupan en el fondo. O sea, hay un error en el fondo, ellos se acogen a la escritura de rectificación, aclaración o complementación. Pero no se preocupan en que lo que está escribiendo el abogado, siendo el fondo, sea verdadero o no. ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué es menos importante si lo miramos como un asistente de notaría? Glorilis, en el caso suyo, si usted fuese asistente de notaría y estamos celebrando una compraventa, ¿por qué usted encuentra, cuál sería su opinión en realidad? ¿Importante
o menos importante o más tedioso el solicitar la documentación del fondo. Como usted como asistente de notaría y con lo que nosotros hemos visto en lo que es en notaría y cuáles son los requisitos y el trabajo esencial que debe tener el asistente de notaría, que soliciten toda esta Bueno, documentación sí. para realizar el fondo. ¿Cuál sería la opinión suya? Bueno, desde el punto de vista realmente para el asistente de notaría, revisar el fondo no es su fin, pues realmente ese no es su objetivo. ¿Por qué? Porque realmente lo que le importa es eso, pues cómo está, si están las personas que van a firmar y si están de acuerdo, si no hay algún vicio en la voluntad de las partes en ese aspecto, pues que son los que van a firmar. Pero Claro, ya en el vicio de fondo no debe ni siquiera involucrarse porque eso es problema de las partes, porque se supone que son acuerdos y son contratos, ¿me entiendes? Y tiene un abogado que representa ese documento. Ahora, más allá de que exista un vicio, no involucra ni siquiera porque como existen los medios para rectificar, ya es voluntad también de las partes que hagan esa rectificación, ¿me entiendes? Entonces, en algunos casos, dependiendo, se puede hacer, pero siempre va a ser a solicitud de parte. Si alguna de las partes le solicita a la administrativa, oye, me hace el favor, puedes revisar en el fondo, lo puede hacer. Yo creo que no estaría mal que lo hiciera, pero no a voluntad propia. No creo claro. que sea su trabajo. Yo opino Exactamente. eso. Claro, yo creo que sería sobrecargar el trabajo del asistente administrativo, porque ya sería revisar la escritura completa, en ese caso la hacen. O sea, ya sería como hacerle Claro. el trabajo al abogado, porque yo lo redacto, se Exacto, el trabajo firma del total. abogado que, claro, Y lo otro que, por ejemplo, que también, o sea, lo encuentro bueno y no bueno, o sea, como asistente de notaría encuentro que es carga de pega, o sea, si, a mí como que yo estoy en medio de una escritura bacán porque sé que no voy a tener que rectificar y me voy a ahorrar la rectificación después, o sea, que para el abogado tiene sus ventajas, pero para el asistente de notaría no tendría que ser relevante revisar una escritura pública si no tiene, al menos, obviamente si lo revisan es porque tienen los conocimientos de poder hacer una escritura pública, saben en los errores que pueden cometer. Pero lo otro es, eh, o sea, si yo me imagino que lo quieren revisar para saber si yo soy dueña o no soy dueña del dominio de la propiedad, si tengo el dominio de la propiedad o no, tiene que coincidir en la comparecencia con la individualización del inmueble, porque dice en la cláusula primera, soy dueño de la propiedad, tanto, 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 y lo otro es que piden el certificado de servicio de impuesto interno, donde dicen yo soy dueño de la persona tanto, tanto, y tiene tanto metraje, entonces hay mucha información que tienen para verificar que la persona claro, sí es dueña. claro. Entonces yo por lo menos encuentro innecesario, pero me he dado cuenta que según el notario es la forma en que se trabaja, o sea, no es taxativo. El notario claramente quiere fijarse que no hay vicio en la escritura, va a encargar a la asistente de notaría ciertamente que revisen el fondo, como por ejemplo las notarías que yo trabajo en San Felipe que no revisan el fondo, y las de los Andes tampoco revisan el fondo, y Putando tampoco revisan. Entonces, dependiendo el notario. Sí, exactamente eso. Claro, porque si lo llevas, si esa notaría que trabajé en Copiapó hace poco, yo le envío este testamento y de los bienes que yo estoy dejando en mejora, también me va a pedir los certificados vigentes de los bienes que yo estoy dejando a disposición. Yo lo que digo que a modo auxiliar, pero eso tiene que ser una conversación ya con el abogado, ni siquiera las partes involucradas deberían todos estar enterados en eso. A modo de auxilio, de ayuda, mire, ¿usted cree que lo puede hacer así? No, sí, pero nunca debe negarse a realizar la escritura como se la están enviando, si no, ¿me entiendes? Si va correcta, pues si no hay otro impedimento que realmente sea ilegal hacer la escritura, ¿entiendes? Que impida realizar la escritura pública. Claro, Pero, porque como es del fondo, pero del resto, no creo por qué que sea obligatoriamente, porque se tendría que involucrarse en el tema.
no solamente en un dato, tú tienes que buscar, verificar por tu parte, porque tampoco puedes poner, ¿me entiendes? Ya es como que involucrarse más en un tema que no le corresponde. Que si es dueño, que si no es dueño, o que si, ¿me entiendes? Ya eso es algo, ese es el trabajo del abogado y de las personas que están realizando el contrato o la escritura. Exactamente. Y claro, y también hay vicio, y para eso existe la nulidad y también para eso existen las acciones que tienen las personas para poder Claro. reclamar después, que son dueños, no son dueños. Y aquí. Claro. Muchas gracias, Gloris. Ya, entonces los dementes declarados interdictos por sentencia judicial, que sería otra causal, el que de palabra por escrito no pudiese expresar su voluntad claramente, en este caso personas con discapacidades como la ceguera o la sordomudez, igualmente pueden realizar su testamento y expresarlo de forma clara en el lenguaje que ellos se comuniquen, por ejemplo, el lenguaje de señas. Esto lo llaman. Entonces, todos por regla general podemos realizar un testamento o podemos celebrar un acto contrato. Pero las excepciones son las incapacidades. Ya, y las incapacidades que nos señala acá nuestro apunte. Entonces, ya, nos vamos a la tramitación del testamento. En el caso de otorgamiento de un testamento, esto ya lo habíamos leído, ¿por qué me perdí tanto? Ya, entonces habíamos dicho que, bueno, tienen que verificar claramente lo mismo que una escritura pública, ¿cierto? Y en el testamento cerrado, obviamente, deben dejarlo en custodia, que es una bóveda. Es una bóveda que usa las notarías para dejar tanto las matrices, que son las escrituras públicas, y las instrucciones, los testamentos. Entonces, es una bóveda que por lo que me estaban contando, que, o sea, si se incendia, se quema todo, menos eso, esa bóveda que está ahí con estas documentaciones, porque creo que después tienen que enviar un oficio y todo un asunto ahí a unos ministros y todo un tema, así que es súper heavy el perder un documento o una matriz de la notaría. No, y otra cosa, profe, en ese caso, al ser un documento que no se le conoce contenido, causa mucho interés a cualquiera, ¿entiende? Y eso puede incurrir en acciones ilegales, pues personas que compren a otra, quiero saber que quién es, entonces debe estar así resguardado de tal modo de que nadie tenga acceso a él, solamente la persona que le corresponda. Exactamente. Es súper complejo. En el caso ya, entonces estamos hablando, y ya ustedes tienen que fijarse lo mismo, y aparte de todo lo que se tienen que fijar, ya sea si abierto o cerrado, ¿cierto? Tienen que enviarlo en un oficio al registro civil para su incorporación en el registro nacional de testamentos. Estos son los dos testamentos que se tramitan en notaría, pues hay otros testamentos más, que son los testamentos, no sé, pues de las personas que ya se están muriendo, no sé, en una guerra, que no cuentan con solemnidades, y hay otros testamentos también. Por estos son los que vamos a ver, porque son los que se tramitan en notaría. ¿Ya tienen dudas en cuanto al testamento? No. Ya, tramitación entonces del testamento. Ya, entonces hasta acá sería la primera, la tercera prueba, hasta el testamento, más el cierre de la escritura pública, que se lo saqué de la prueba pasada y lo dejamos acá, desde acá, desde la carta de instrucción hasta abajo, el cierre de la escritura pública, hasta el testamento, para que anoten que eso va en la prueba del día miércoles.
Después tenemos las cláusulas prohibidas en una escritura pública. Entonces hay determinadas cláusulas en una escritura pública que están legalmente prohibidas. Es una obligación de la asistente administrativa verificar que no estén en el texto del documento y en el caso de considerar una de ellas, informar al abogado requirente y al notario antes de firmar, de la firma. Entonces son cláusulas prohibidas las siguientes: estipulación a disposición en favor de notario, su cónyuge, descendientes o ascendientes. Los otorgantes no hayan acreditado su identidad en forma legal o no estén firmados por ellas o el notario. Entonces esas serían unas cláusulas prohibidas. Hay otras cláusulas más, pero por ejemplo el tema de los cónyuges, el que no se puedan celebrar compraventa entre los cónyuges, es por un tema económico, por los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque les da un respaldo de poder decir, ya yo voy a invertir en Chile porque sé que hay ciertas cláusulas que como acreedor no me van a hacer tonto, ¿me entiendes? No me pueden hacer la venta de que me van a jugar el gato y el ratón. Yo voy a transferir el patrimonio a mi esposa, porque la deuda la tengo yo. Te la transfiero a mi hijo, te la transfiero a mi otro hijo. Entonces, por esas cosas entre los cónyuges. El otro día estuve escuchando una clase súper buena de un profe y ahí entendí el concepto de por qué se hacía eso y lo quería compartir con usted. Y es por ese tema, pues yo decía, pero ¿por qué si los cónyuges no se pueden vender, ni los hijos, ni aquí, que allá? Y es por un tema de económico al país, por los tratados internacionales, pero de comercio, en que puedan invertir y que tengan esa certeza de poder invertir en este país, porque tengo ese respaldo de que no me van a hacer tonto, yo como acreedor. Se hace igual el tema de que se vendan en las ventas ficticias o las ventas simuladas, existe todavía, pero por lo menos se prohíben estas personas, que son vínculo directo del deudor en este caso. Aunque las ventas simuladas igual se subsanan a través de la acción pauliana, que se comprueba de que una venta simulada y se queda nula, y también tiene la acción reivindicatoria que el dueño vuelva a su poder la cosa del dueño, que es un fraude pauliano. ¿Ya tienen dudas antes de pasar al mandato? ¿Alguien puede compartir el link de la clase en el grupo? Que hay una compañera que lo está pidiendo, no sé si habrá entrado. Y entonces después tenemos los mandatos otorgados por escritura pública. Tenemos el concepto. Estos son tipos de contratos, ¿ya? O de escrituras públicas. El mandato es un contrato a través del cual una persona ordena a uno o más la ejecución de un encargo. Hay algunos casos en los que el mandante debe otorgarse por escritura pública, como por ejemplo el mandato judicial y el mandato que se otorga para comprar o vender un bien inmueble. El artículo 395 del Código Orgánico de Tribunales define desde un punto de vista procesal al mandato judicial, expresando que es el acto jurídico procesal por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio. Ese es un mandato. Bueno, está el mandato judicial, que es el mandato que una persona natural le designa a un abogado para que lo represente en primera o en segunda instancia en un juicio. Está el mandato también, que también se le designa en las compraventas o en ciertas escrituras públicas, que en caso de rectificación, aclaración o subdivisión pueda seguir, o X motivo, puede el abogado hacerlo en su nombre. ¿Ya? Y también están los mandatos a terceras personas, XX, que a su nombre pueda vender cierta propiedad.
Están los mandatos para que lo pueda hacer para que pueda representar a la persona en el matrimonio. O sea, hay infinidades de mandatos que se sugiere se hagan a través de escritura pública porque tienen valor. Entonces, la tramitación de un mandato judicial. En relación a las partes de este tipo de escritura son las mismas que la de cualquier escritura pública, siendo importante la primera de ellas referida a la individualización del día y lugar del otorgamiento, del notario y de la notaría, incluyendo la calidad de notario titular, suplente o interino. La identificación del mandante y compareciente quien otorga el mandato, incluyendo nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión y oficio, tipo y número de cédula de identidad y domicilio. Si el mandato es otorgado por una persona jurídica, se agrega en la comparecencia la razón social o el nombre de la persona jurídica, su RUT y el giro. Tienen que pensar que es una escritura pública, pues entonces lo haga una persona jurídica o una persona natural, tienen que ser representados o demostrar. En el testamento nadie puede, nadie puede, el testamentario no puede actuar representado, o sea, yo creo que es lo único en el cual no se puede actuar representado, no se vayan a confundir ahí que están buscando, ay, la comparecencia porque actuó por otra persona, eso no se puede ya. Y en la compraventa obviamente puede actuar representado a través de un mandato. Estos son los mandatos que nos servirían para establecer en la comparecencia de la escritura pública. ¿Se acuerdan que habíamos visto una compraventa donde tenía mandato la persona para poder vender en nombre de ella? Bueno, este es un mandato que se hace así, que sirve para vender un bien inmueble en una escritura de compraventa. Pero el testamento es indelegable. No se puede legar, no, es por nada del mundo. Es el único acto que se debe realizar por sí. Entonces, en relación al mandato judicial, si el mandato es otorgado por escritura pública, la asistente administrativa recibirá la minuta del abogado requirente y ella debe revisar su redacción de forma que no tenga cláusulas confusas. Si el mandato contiene cláusulas confusas, la asistente debe informar al abogado requirente para ver la posibilidad de que la redacción sea aclarada. La decisión de fondo es siempre del abogado y el notario. Si el abogado insiste en la redacción original, la obligación es informar al notario quien debe tomar una decisión sobre el punto. Recordar antes de la redacción de la escritura, pedir y tener en la vista el documento en el cual consta la representación del compareciente por la persona jurídica. Bueno, esta tramitación del mandato, igual que en todas las escrituras públicas, o sea, es un acuerdo que hacen las partes. En el caso de, por ejemplo, el mandato que se le va a dar a un abogado, se establece claramente para qué lo va a representar. O sea, me va a representar en primera instancia en el tribunal laboral, por el juicio tanto, tanto, ¿me entienden? Se deja bien la claridad de lo que me va a representar. Si, por ejemplo, se va a hacer un mandato a una persona para que le venda su inmueble, que se deja el mandato para que se venda el inmueble tanto, tanto, ubicado en tal lugar, con tal superficie, inscrito a fojas. Entonces, por ejemplo, hay mandatos que son amplios que me dan la libre disposición de administrar los bienes de una persona. Y hay mandatos que son especiales que me dan específicamente una función. Entonces se extingue con esa función. Por ejemplo, en el caso del abogado, se pasa la audiencia de la primera audiencia, la segunda audiencia, se termina, se perdió, se ganó, pero se extinguió ese mandato. Porque era para ese fin. Con la venta de un inmueble es lo mismo. Se vendió el inmueble, se extinguió el mandato, no hay que renunciar a ese mandato, ni tengo que yo hacer otro mandato diciendo que venda, porque ya el objeto del acto ya no existe, ¿me entiendes? Entonces, por el solo hecho de ya no existir, o porque ya cumplió su función, deja de existir el mandato.
Ahora en el tema de las cláusulas confusas, no sé, ya imagino que debe ser que no se diga específicamente qué es lo que se está pidiendo o en qué sentido se va a representar. O puede que diga, no quiero vender el bien inmueble X y en otra cláusula dice la libre administración de todos sus bienes, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, esa puede ser una cláusula confusa que cause una controversia. Dice, aquí está diciendo una cosa, por acá está diciendo otra cosa. O sea, ¿cuál de las dos es? ¿O es amplio o es específico? En todos los casos, por ejemplo, bueno, a mí también me pasó, también lo cuento la experiencia, también con Copiapó. Bueno, esta fue la otra notaría, con Sebastián. Yo hice un mandato y para que una de las hermanas le vendiera, le diera este mandato, por ejemplo, eran tres hermanas. Dos hermanas le iban a ceder derecho a una, pero una hermana era de Copiapó y las otras dos hermanas eran de Catemu. Entonces la hermana de Copiapó no podía venir a firmar la compraventa a Catemu. Una porque no quería, se llevaban mal las hermanas y quería salir luego el cacho. O sea, ya con ese mandato y ahí ya no quería más. No sabe nunca más de las hermanas tampoco, ¿me entiendes? O sea, era lo único que iba a hacer. Y resulta que el asistente notaría, eh, yo le envío el mandato para que él lo revise anteriormente. Él me dice, ok, está perfecto, está ok. Y le digo, ya las partes van a ir el día jueves a la tarde a firmar. Resulta que lee el mandato y empieza a explicar a las partes, no sé, que esto la van a hacer tonta con esto, que si dice esto la van a hacer tonta con lo otro. Entonces, pues la clienta me llama súper molesta y me dice, oye, tú me quieres estafar porque aquí tú le estás dando mucho poder a la chica y todo el tema. Y le dije, pero ¿por qué me dice eso? ¿Quién le dijo eso a usted? Me dice, porque acá te dice tal, no sé, pues el asistente de notaría me dijo que él me lo hacía, pero me lo iba a hacer específico. Y le dije, pues este mandato se va a extinguir si es para la venta de ese bien inmueble, pero le da otra facultad a la persona que en caso de que haya un error con el terreno, la otra hermana también tenga esa facultad de solo hacer, como por ejemplo, como era de Copiapó, yo aproveché de poner al tiro si en caso tuviese mala la subdivisión, ¿me entienden? O el lote, cualquier cosa, yo pudiese hacer, porque iba a vender también el bien, al nombre de ella. Entonces pasó que tuve toda esta pelea con la señora que desconfió de mí, porque me había contratado a su hermana, que pensé que la queríamos engañar. Y al final, en efecto, el que hizo el mandato fue el chico que le cobró, no sé, pues como 70 lucas más de lo que yo había cobrado, que de hecho me lo tuvo que pagar igual. Y después, revisando el mandato, era lo mismo, o sea, no había cambiado nada. Solamente le había quitado la facultad de nosotros poder modificar quizás el terreno en caso de que había un problema, en tanto en conservador o qué sé yo. Pero solamente eso. Entonces tienen que tener cuidado con esas las lecturas que hacen, por ejemplo, los asistentes de notaría en que no influyan más allá de la decisión con la parte, o sea, no dar cizaña de un acto que en simple vista ustedes dicen, oye, está vendiendo un inmueble, pero aquí sale qué inmueble está vendiendo porque dice arriba es mandato especial, o sea, esta señora no va a poder hacer nada más que vender este inmueble, que era la finalidad nomás. Pero obviamente yo después puse el reclamo correspondiente y todo el tema, que eso no se debe, no debiese hacerse así, porque si el, o sea, acá, como acá, lo menciono por lo que dice acá, porque si acá él notó que había una cláusula que era controversial, ¿cierto? Que era el ejemplo que les había puesto recién, él debía haberlo hablado conmigo a que yo la cambiara, porque no se entendía, haberme respondido por el correo a mí. Y si yo le seguía insistiendo, dejando esa cláusula, él debía haberlo hablado con el notario. Pero aquí en ningún momento la parte tendría que haberse enterado de este error que quizás llevaba o eh, este problema que si yo se lo hubiese explicado, quizás el asistente notario o notario lo hubiese entendido, ¿me entienden? O perfectamente, o derechamente me hubiese dicho, no sabes que tienes que sacarla, no puede ir. Si es especial, especial, no puedes incluir más cláusulas. Ya, perfecto, y lo hubiese sacado. Pero no hubiese entrado en una polémica con la cliente, que es lo que menos quiere uno, que desconfíen del trabajo, de lo que hace uno. Y entonces, eso con respecto al mandato, tenemos lo que es el concepto,
Tenemos lo que nos señala el Código Orgánico de Tribunales con respecto al mandato, tenemos la tramitación, y en la tramitación tenemos que distinguir dos aristas, que es en relación a las partes y que es en relación al mandato judicial, propiamente tal, al escrito. Si ustedes se van dando cuenta, con todos los escritos que hemos visto nosotros, siempre es lo mismo lo que se tienen que fijar, pues se dan cuenta que no cambia el trabajo. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Quién me estaba llamando? Hoy día me estaba llamando una compañera. ¿Era de acá, la compañera de este curso? La Tibisay. Ya, entonces vamos a ver lo que es la protocolización de instrumentos. Primero vamos a conocer la normativa que regula la protocolización, y esta normativa es la Ley 18.181 en los artículos 415 y siguientes. Entonces, en el artículo 415 nos dice que la protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario a pedido de quien lo solicita. Para que la protocolización surta efecto legal, deberá dejarse constancia de ella en el libro repertorio el día en que se presente el documento, en la forma establecida en el artículo 430. El artículo 416 dice: no pueden protocolizarse ni su protocolización producirá efecto alguno en los documentos en que se consignen actos o contratos con causa u objeto ilícito, salvo lo que pidan personas distintas de los otorgantes o beneficiarios de ellos. En definitiva, la protocolización consiste en un acto a través del cual un determinado documento se agrega materialmente en el registro de forma que se puedan pedir copias del mismo. ¿Con qué link entraron ustedes? Que todavía la compañera está pidiendo el link. Con el link directo de la plataforma. Que dice que no puede entrar. No, es el mismo que sale en WhatsApp. Ya no es el mismo. No, lo que pasa es que tiene que meterse en el segundo link. Si se mete en el primero, tiene problema. Tiene que meterse en el segundo para que pueda entrar. Donde dice Zoom, ahí ella tiene que darle. Y en el segundo link. Y después entrar con el navegador. Cuando tienen problemas, sí. Bueno, ahí le dejemos. Mucho no la puedo ayudar porque... A ver. Alguien lo compartió acá. Voy a intentar. Ya te avisaré. Hablamos luego entonces.